Ya estamos de vuelta aquí en Entre Noticias. Gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior vimos parte de la información, se podría decir una de las informaciones más resaltantes durante esta semana, luego de que el Senado estadounidense anunciara sanciones a funcionarios venezolanos por de alguna forma incurrir en la violación, presunta violación de los derechos humanos. Pero para ampliar este tema tenemos vía Skype a la internacionalista Giovanna De Michele, que nos va a estar ampliando un poco más sobre este tema. Giovanna, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Entre Noticias. Muy buen día y gracias a ustedes por la llamada. Giovanna, quisiera comenzar entonces con una inquietud que tiene, me atrevo a decir, la mayoría de los venezolanos en relación a estas sanciones. No son sanciones directamente a Venezuela, sino a funcionarios venezolanos, por supuesto, del gobierno nacional. ¿Qué podría traer estas sanciones de Estados Unidos para Venezuela? Sí. Fíjate que el tema es, si se quiere, bastante complejo, ¿no? Sobre todo por las características del Estado venezolano y esa frontera tan difusa que existe en nuestro caso entre lo que es el gobierno, lo que es el Estado y lo que son los funcionarios de gobierno. Me explico. Acertadamente lo señalabas que las sanciones son directamente contra personas, contra individualidades y contra aquellas personas que hayan violado derechos humanos. Pero estamos hablando de una lista que traspasa las 50 personas. Están entre 53 o 56, señalan algunas fuentes. Y son todas personas vinculadas a las distintas ramas del poder público, lo cual quiere decir que son todas personas vinculadas al gobierno venezolano, más específicamente al poder ejecutivo. Y las que no están vinculadas directamente al poder ejecutivo están vinculadas al poder moral, al poder ciudadano o a la institución militar. Esto le da un matiz completamente particular al asunto, porque al estar vinculadas todas estas personas al gobierno y al gobierno haberse pronunciado como lo ha hecho, con una defensa absolutamente incondicional a ultranza, sin ni siquiera haber mediado una investigación previa, sino automáticamente condenando las sanciones y defendiendo a los funcionarios, ya se compromete todo el gobierno venezolano en el asunto. Cuando esto pasa, evidentemente, a pesar de que las sanciones, repito, insisto, son a individualidades, son a personas, lo que está siendo afectado también, además de estas personas, es el posicionamiento del Estado venezolano, en tanto y en cuanto su gobierno está siendo, tildado o calificado a nivel internacional como un gobierno violador de los derechos humanos. Me explico una vez más. Las sanciones no generan un impacto directo sobre la colectividad, sobre el pueblo venezolano, sobre el ciudadano de a pie, pero sí tienen una incidencia directa sobre nuestros representantes del poder público e indirecta sobre todo el gobierno nacional, lo cual ante la comunidad internacional nos coloca como un Estado violador de los derechos humanos y en consecuencia violador de tratados, acuerdos y convenios internacionales libremente celebrados por la República, ratificados por el Poder Ejecutivo y en consecuencia leyes nacionales. Ahí es donde, existe una confusión que tal vez algunas personas no hayan podido manejar hasta este momento. Claro, Giovanna, y por eso te hacía la pregunta, porque entonces se habla de sanciones hacia Venezuela y sobre todo los venezolanos tienen desconocimiento de a quién podría hacer esas sanciones y también podría presentarse para algún tipo de temor. Ahora, Giovanna, ¿cuáles son esas sanciones? ¿Qué dictan esas sanciones y cuántas podrían ser? Sí, bueno, en primer lugar, la más notoria, la que más ha sido publicada a través de las diversas fuentes que hemos consultado y medios abiertos, es el retiro de visa o la no concesión de visas a funcionarios que no la tengan. Me explico. De los funcionarios que aparecen en esta lista de más de 50 personas, los que ya tengan visa para ingresar al territorio de los Estados Unidos les será revocada. Y los que no tengan visa, no van a tener ninguna opción de obtenerla. Esa es la primera sanción. La segunda es la congelación
son de bienes. Cuando hablamos de bienes estamos hablando desde cuentas bancarias hasta propiedades de cualquier índole. Los que tengan cuentas bancarias pues sencillamente no van a poder movilizar ese dinero, ¿ok? No se está hablando de expropiación de esos bienes, de lo que se está hablando es de congelación, lo cual quiere decir que los bienes quedan ahí, pero el propietario, el dueño de esos bienes no los va a poder movilizar bajo ninguna circunstancia. El que tenga una casa, el que tenga un yate, el que tenga un avión, el que tenga un apartamento o el que tenga una perinola en el territorio de los Estados Unidos, sencillamente no lo podrá vender, no lo podrá alquilar, no lo podrá prestar, no podrá hacer absolutamente nada con eso. Y hay una parte de esta ley que se reserva la posibilidad de sanciones adicionales, pero no es muy clara en cuanto a cuáles serían esas sanciones adicionales. Básicamente, hasta el momento, las que están, digamos, especificadas claramente son el retiro o la no concesión de visas y la congelación de bienes. Giovanna, ¿incluyen a los familiares de los funcionarios o sería específicamente para los funcionarios? Sería específicamente para los funcionarios en esta instancia. Pudiera ser extensiva en un futuro si el gobierno de Estados Unidos lo considera necesario, pero en este momento son medidas personalísimas, dirigidas directamente a la persona. Giovanna, pues el Senado espera la firma del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Podría de alguna forma Barack Obama no firmar para aprobar estas sanciones? ¿Podría retractarse? De poder hacerlo, lo puede hacerlo, está dentro de sus potestades, ¿ok? Pero políticamente no creo que lo haga. Políticamente al presidente Barack Obama le conviene hacer esto. Recordemos que el presidente Barack Obama representa al Partido de los Demócratas. Los demócratas vienen de una estrepitosa derrota en las elecciones legislativas de los Estados Unidos y el proyecto ya ha sido aprobado por las dos cámaras, es decir, tiene el consenso de republicanos y de demócratas. Y además ha sido, digamos, una solicitud de un alto porcentaje de la población hispana que vive en los Estados Unidos. Si los demócratas quieren recuperar la confianza de esos hispanos que no salieron a votar por el Partido Demócrata, difícilmente va a rechazar esta oportunidad, porque firmando esta ley va a complacer a ese sector del electorado en los Estados Unidos que está esperando posiciones mucho más contundentes, mucho más radicales por parte del gobierno de Barack Obama. Entonces, insisto, desde el punto de vista de sus potestades, desde sus facultades, el presidente Barack Obama pudiera no firmarlo. Pero desde el punto de vista político, lo que le conviene al presidente Barack Obama en estos momentos es firmar la ley. Bien, Giovanna, pongamos que en estos días el presidente Barack Obama pues decide y firme pues para que se apliquen estas sanciones. ¿Qué tan efectivas podrían ser estas sanciones? Los altos funcionarios del gobierno venezolano de alguna forma podrían haber adelantado a los hechos y de alguna forma cancelar estas cuentas en Estados Unidos, sacar el dinero o tomar algunas otras previsiones. ¿Serían efectivas estas sanciones? Sí, serían efectivas de todas maneras porque las sanciones llevan consigo un propósito ejemplarizante, es decir, de alguna manera decirle al resto del Poder Ejecutivo venezolano y al resto de las Fuerzas Armadas que no están en esta lista de sancionados qué es lo que les puede pasar si incurren en una violación de derechos humanos o algún otro delito que pueda ser sancionado desde más allá de nuestras fronteras nacionales. Entonces, las sanciones tienen múltiples efectos. El primer efecto es directamente sobre la persona involucrada, pero hay un segundo efecto que es el que hemos llamado ejemplarizante, es decir, decirle a los demás, miren lo que a ustedes les puede pasar si ustedes incurren en lo mismo. Esto pudiera, digamos, generar el escenario de que ante la posibilidad, yo no sé si cierta o remota, de nuevas manifestaciones de calle en el territorio venezolano, es factible que muchos funcionarios, sobre todo militares, se abstengan de actuar como lo hicieron en el mes de febrero, precisamente por el temor de verse incursos en una situación similar a esta a futuro. Giovanna, por supuesto que estas declaraciones del Senado estadounidense dieron pie para pues varias reacciones. Unas de ellas fueron pues las de países del ALBA que se solidarizaron con Venezuela y también, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro tuvo una reacción bastante firme pidiendo respeto y que no aceptaría intervencionismo aquí en Venezuela. A tu juicio, esta postura del presidente, ¿qué demuestra? Pues era la postura que se esperaba, no podíamos esperar ninguna otra postura. El presidente de Venezuela tenía dos opciones. La primera era
abrir una investigación contra todas esas personas involucradas para verificar si efectivamente hubo en algún momento un desvío en el ejercicio de las funciones de estas personas, ¿ok? Y de esa manera hubiera transmitido al mensaje a la comunidad internacional de desligarse de eventuales o posibles violadores de los derechos humanos. No lo hizo, optó por la segunda, que fue darle un respaldo incondicional a estos funcionarios del Estado, quizás un poco tratando de minimizar el efecto ejemplarizante que estas medidas pueden tener sobre el resto del gobierno venezolano, sobre el resto de la institución militar. Optó por la segunda digamos, vía de actuación. En cuanto al apoyo del ALBA, era prácticamente predecible que eso sucediera. Sin embargo, yo debo destacar que particularmente a mí me llamó poderosamente la atención lo tarde que reaccionaron los países del ALBA. En oportunidades anteriores nosotros hemos visto reacciones de los países del ALBA casi inmediatamente, casi de forma instantánea. Es más, en oportunidades anteriores hasta se llegó a convocar reuniones de UNASUR cuando hubo, digamos, alguna acción o algún discurso un tanto confrontacional contra el Estado venezolano. En este momento vimos que la reacción de los países del ALBA tardó más de 72 horas, lo cual es muy poco usual, ¿ok? Y eso me llamó particularmente la atención. Pero también es hasta cierto punto previsible y el retardo también es previsible. Me explico. Es muy factible que la reacción tardía haya obedecido a la necesaria evaluación interna que tuvieron que hacer dentro de cada uno de los países para evaluar si efectivamente se manifestaban de forma pública o se mantenían expectantes y observadores de la situación. Y la segunda, digamos, la segunda razón pudiera ser que definitivamente muchos de los países del ALBA también temen ese efecto ejemplarizante que puede ser tan pernicioso para la gobernabilidad fronteras adentro en cada uno de estos estados. En la medida en que la acción que está tomando el gobierno de los Estados Unidos en contra de funcionarios venezolanos muestre efectividad, muestre contundencia, muestre, digamos, su capacidad de persuasión sobre otros representantes del gobierno, en esa misma medida pudieran llegar a tomar fuerza todas las manifestaciones de calle y cualquier otro tipo de manifestación de personas desafectas al gobierno. Y eso es algo que no quiere ni el gobierno de Venezuela ni los demás gobiernos de la región. Un punto importante, Giovanna, la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿cómo se muestra ante esta reacción del gobierno estadounidense? Y como tú bien lo decías, los países del ALBA de alguna forma están como a la expectativa a ver qué pasa y si de verdad se cumplen estas sanciones, entonces sería de alguna forma apretar la tuerca a esos países para que no incurran entonces la violación de los derechos humanos. Sería por una parte un mensaje muy claro, muy contundente acerca de la necesidad y la obligación que tienen los estados de cumplir con los tratados, acuerdos y convenios que han suscrito libremente en materia de derechos humanos. Pero por otra parte también es un mensaje muy claro y muy contundente a quienes, digamos, de alguna manera promueven las manifestaciones de calle, las perturbaciones del orden público, las manifestaciones en contra de gobiernos, para que sientan que tienen respaldo de la comunidad internacional en un momento determinado y en este caso respaldo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Independientemente de que esas manifestaciones de calle sean legítimas, independientemente de que los manifestantes tengan razón en el fondo de sus planteamientos, lo que se está haciendo es diciéndole a la gente, miren, ustedes salen a la calle y ustedes van a tener garantía de que sus derechos humanos de alguna más forma van a ser respetados. Si no son respetados dentro de su propio país, desde afuera hay voces que son capaces de alzarse exigiendo que esos derechos sean respetados. Es por eso que hay, digamos, múltiples efectos en este asunto. El tema de las sanciones no es un tema que se puede, digamos, analizar desde una sola dirección o desde una sola óptica. Es un prisma con muchas caras. Así es, Giovanna, un tema bastante amplio que habría que pues, hablarlo y profundizarnos, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte pues por haberte tomado este tiempo y contactarte con nosotros para poder tener esta entrevista y profundizar un poco más en este tema que pues se escucha mucho, pero muchas personas no saben qué realmente significa esta sanción de Estados Unidos a Venezuela. Gracias, Giovanna de Michele, internacionalista. Gracias por acompañarnos.
Bien, gracias Giovanna. Entonces conversábamos con la internacionalista Giovanna De Michele sobre este tema de las posibles sanciones del gobierno estadounidense a funcionarios venezolanos. Como ella bien lo decía, hay que esperar entonces pues la firma del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y también entonces estas sanciones podrían de alguna forma ayudar a que pues los países en Latinoamérica de alguna forma respeten los derechos humanos. Habrá que esperar entonces cómo termina este tema de las sanciones a Venezuela. Nos corresponde hacer una pausa aquí en Entre Noticias, pero ya venimos con más información. Quédese con nosotros.